Hablemos con libertad. Aquí. En Confianza con Amelia. Bienvenidos. Muy buenos días, queridos amigos. Bienvenidos en este lunes 14 de noviembre del año 2022. Ahora, ¿cómo estás? Baile y baile. Baile y baile. Oye, es que con Ricky Martín, ¿quién no baila? Cualquiera baila. Oye, y con esa barbita canosa ya se ve todavía más guapetón el hombre. No, sí, y el otro también, muy guapo, También, Carlos Vives, ¿no? Carlos Vives. Guapísimo, que muy buen sabor para iniciar semana. Suspiros, muy buen sabor para arrancar semana y para felicitar a todos los que tienen algo especial que disfrutar el día de hoy. Si es el día de su cumpleaños, muchas felicidades. Si está festejando el aniversario o bien el santoral, de verdad que la pase muy, muy bien. Es lunes, pero tenga usted actitud de lunes, como si fuera viernes. No, como si fuera viernes, no, porque el viernes es así de ya acabó, vámonos. Ya no tengo mayor cosa que hacer. No, hoy hay muchas cosas que hacer. Si usted se llama Serapio, felicidades porque hoy es su santo. Así es que, pues en este lunes yo digo que hagamos todos los pendientes que dejamos la semana pasada, que nos pongamos a trabajar, manos a la obra, que este país lo que necesita es gente trabajadora, gente honesta y gente que luche. Ya hablaremos un poco más adelante de la famosísima marcha. Unos dicen que 10,000, no sé cómo cuentan. Ay, y como que sí, era ¿verdad? ¿Por cuántos más, no? Como, sí. 10,000 por cuántos no les más. da mucho la cuenta, pero bueno, ya platicaremos más adelante de esto. Por lo pronto, ¿qué pasó un 14 de noviembre? Cuéntanos, Sara. Les voy a platicar acerca de la efeméride. Hoy es el Día Mundial de la Diabetes. Para muchos que hemos tenido de manera cercana familiares con este padecimiento o que lo están padeciendo, la diabetes desafortunadamente, pues sí, es una de las enfermedades principales de causa de muerte en el mundo y en nuestro país. Y cada 14 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Diabetes, que es una oportunidad justamente para crear conciencia sobre el impacto de la diabetes en la salud de las personas y en el desarrollo de las naciones. Busca también destacar las oportunidades que existen para fortalecer la prevención, el diagnóstico y sobre todo también el tratamiento de la misma. La fecha del 14 de noviembre se eligió porque coincide con el aniversario de Frederick Banting, quien junto con Charles Best también concibió la idea de que les conduciría al descubrimiento de la insulina en octubre de 1921. Sabemos que, bueno, parte del tratamiento para todos aquellos pacientes con diabetes que son insulinodependientes, pues es importante esta creación, este descubrimiento, y por ello es que un 14 de noviembre se conmemoró y a partir de esa fecha de 1921 se celebra el Día Mundial de la Diabetes. Sin duda alguna, un día importante para todos aquellos que ya tengan esta enfermedad y quienes podríamos llegar a ser propensos a tenerla por cuestiones hereditarias, y cuidarnos demasiado, crear esa conciencia en cuanto a la diabetes, el saber que sí se puede vivir con diabetes, porque también hay muchos pacientes que logran pasar toda una vida con este padecimiento, con los cuidados pertinentes, con todas las recomendaciones médicas, y que realmente cuidan de su salud. Sí se puede. Hay quienes ya nacen con esta enfermedad, hay quienes a lo largo de la vida llegan a tener algunos factores de riesgo, por lo cual, bueno, llegan a contraer la diabetes, y a partir de ahí, bueno, a tener cuidado, y creo que todo engloba en la salud en general, la salud integral de nuestro cuerpo, el saber cómo poder manejar nuestra alimentación, el ejercicio, todo lo que lleva el día a día en nuestra familia y en nosotros mismos. También como padres de familia, crear esa conciencia de nuestros pequeños, fomentarles el llevar una vida saludable, sin duda alguna, con o sin diabetes, es importante, Amelia. Efectivamente, y muchos pues hemos vivido con gente diabética a nuestro alrededor y sabemos pues la problemática que es, y aquí la petición también sería, si usted tiene en línea directa algún familiar con este padecimiento, pues chéquese. Nos deberíamos de checar todos, pero principalmente si tenemos una carga genética, es de las enfermedades que sí existe esta predisposición. No quiere decir que porque mamá diabética yo necesariamente voy a ser diabética, pero sí existe la predisposición y aumenta si es de papá y de mamá, así claro. Es que pues de nosotros depende cuidarnos y llevar una vida saludable. Déjenme decirles que hoy tenemos un programa donde vamos a tocar temas realmente interesantes. Hace muchos años vivíamos en casas, chica, mediana, grande o extra grande, como quieran, pero casas. Sí. Y últimamente no es que se haya puesto de moda, yo creo que más bien las necesidades, el espacio, la seguridad, lo que usted quiera. Efectivamente, vivimos en condominios o en departamentos, ya sea
clústeres, que le llaman algunos, o condominios horizontales o edificios verticales, pero finalmente es una vida en una comunidad y esto ha venido a cambiar a muchas personas y la forma de vida y la forma de educación que tenemos diferentes familias. Hoy vamos a hablar con un abogado inmobiliario sobre la vivienda en condominio. Esto ha cambiado, como les menciono, y tendremos que, ahora sí que las reglas de juego cambiaron, entonces tendremos que aprender a vivir en condominio. Esto me parece que es un tema muy importante y ojalá que todos pues tengamos la antena muy alta porque no es lo mismo hacer lo que se me dé la gana y hacer el ruido que yo quiera, que saber que arriba de mí hay personas y abajo de mí también hay personas. En fin, hay reglamentos que se tienen que cumplir. Hoy vamos a hablar de este tema. ¿Homosexualidad estará de moda o realmente es una realidad? ¿Qué es lo que pasa? Vanessa Aguilera nos va a platicar, ella es sexóloga, nos va a platicar de este interesante tema. Y también vamos a hablar de la parte femenina y la parte masculina que todos tenemos con Berta Estela Díaz. Quédese con nosotros, cáncer de próstata también es uno de los temas pues que este mes nos va a tener ocupados, porque no hay que preocuparnos, hay que ocuparnos. Y bueno, ya les decía de esta parte femenina y masculina que Berta Estela Díaz, ella lo va a tocar desde el amor. Podemos amar desde nuestras dos partes, los dos tenemos una parte, los dos me refiero hombre y mujer, tenemos una parte masculina y una parte femenina. Y apunten por favor porque nuestro WhatsApp ha cambiado, les los vamos a dar con muchísimo gusto. El WhatsApp para que cuando demos regalos, cuando les pidamos que nos manden algún mensaje o que usted quiera comunicarse con nosotros a través del WhatsApp, es nuevo, está salidito del horno y dice así 442-676-0392. 676-0392. Prometo aprendérmelo en el transcurso del 2023. Yo creo sí se puede, yo creo que sí es un buen propósito de año nuevo. Va a ser mi propósito de año nuevo. Los números ni en el teléfono me los aprendo. 442-676-0392. No, sí está difícil. No, está difícil. No digas que está difícil porque la mente te la va a creer y entonces se te va a hacer complicado. Fíjate que tú sí. tienes que decir, está súper fácil, es está sencillo. Regalado. La actitud, ¿verdad que sí? ¿Cuál es? Ahorita te lo digo, ¿cómo no? 442-676-0392. Claro, por supuesto. Y el de siempre, ya saben, 442-238-5255. Vamos a la frase del día de hoy, que tiene que ver con lo que está difícil o con los sacrificios que hacemos muchas veces en nuestra vida. La frase dice así: todo lo que hoy es un sacrificio, mañana será tu mayor felicidad y agradecerás no haberte rendido. ¿A qué me refiero? Miren, en la escuela, por ejemplo, bueno, sí me acuerdo, porque sí fui a la escuela. Sí fui a la escuela, entonces yo me acuerdo que habían clases que eran un dolor de cabeza, de veras, decías, pero por lo que siempre decimos los estudiantes, ¿para qué me va a servir esto? Y sí era un sacrificio, bueno, era un sacrificio levantarte desde ahí de la mañana. Yo me acuerdo que era un suplicio levantarme a esa hora. Yo vivía en la Ciudad de México y el traslado, pues ya saben, era de 1 hora y cuarto y yo iba en el transporte escolar, entonces a las 5:30 me levantaba para... Era, de verdad, para mí era un sacrificio, pero finalmente dices, ¿valió la pena? Sí, sí valió la pena. Las mamás que tenemos un bebé y 9 meses, que bueno, para la mayoría de las mujeres yo creo que no es un sacrificio, pero a lo mejor para algunas sí. Y ves al bebé y dices, ¿valió la pena? Sí, claro. Valió la pena. Una relación de pareja, de amistades, en donde hay que regar la famosa plantita, ¿valió la pena? Claro que vale la pena. Entonces, lo que hoy es un sacrificio, pues háganlo pensando en el resultado, no en lo que están pasando en este momento. Así es que ahí está la frase. No la pase mal si es que hoy tiene usted que sacrificar algo. Está con nosotros Esteban Buquet, como todos los días. Hoy iniciamos el programa con él, así es que comenzamos. Me da mucho gusto, Esteban Buquet. Bienvenido, bienvenido, de veras. Cuentan chistes en lo que yo estoy aquí haciendo el sacrificio. No, no es el sacrificio. En lo nos que yo estábamos estoy acomodando ante la cámara, estábamos viendo hacia dónde iba cada quien. Que si la faja, que si no la faja, aquí le gana la risa, no sean así. Pero ya estamos, con sin faja, pero ya aquí estamos. Sí, bienvenidos. Muy bien, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes de este lunes? Bien. Que tenemos energía. Yo Eso sí tengo, sí, por lo menos. traemos energía y ganas de tener más todavía. Mañana quién sabe, pero hoy sí. Exacto. Todos los días deberíamos de
pues al toro por los Sí. cuernos. Si es lunes, pues hay que hacer lo que toque el lunes. Pero luego sí amaneces como con la Sí. pila Es que baja. hay días. ¿Sabes qué? Mi teoría es que como cuando descansas mucho el fin de semana, el lunes te quedas como Con ganas de... con la inercia de la descansadita de Exacto, levantarte pero un por poquito ejemplo más el tarde. lunes los que despertamos temprano Sí. venimos con el descanso del fin de semana, entonces Es no lo nos que te cuesta digo, trabajo, claro. pero el martes es como de, ya tengo un día de trabajé desmañanarme, mucho. ya trabajé Y siempre mucho. los martes, ya Cristian Castillo, Sí, los martes no se les da. No se les da. deberíamos descansar todos los martes. No, un pues día en ese sí, caso un mejor día de no, verdad. un día sí, un día Así Cada no se tercer puede. día. Sí. Hay que ir a pues trabajar sí. cada tercer día. Ok, planteemos la iniciativa Vamos de a ley. ver. Muy Estaría bien. padre. Sí, estaría Bueno, padre. vamos a empezar con los temas y la información favor. que traemos. Fíjense que hace un tiempo les traje una información de que en París van a ser los Juegos Olímpicos el 2024. Ok. Y de estos taxis voladores que ellos van a implementar, Cierto. pues ya se hicieron las primeras pruebas y traemos las imágenes de que ya están volando, están obviamente en un área donde se puede ahorita permitir Como protegida, ¿podría protegida, decirse? digamos, en un espacio para volar seguro. Sí. Pero y fíjense que no hacen ruido, son eléctricos. Entonces eso es una maravilla, estos taxis va a Para ser... nuestros amigos de radio, déjenme decirles que es una especie de helicóptero, Ajá. como con Es un dron. como un híbrido, Ajá, exactamente, ¿no? está Entre medio raro. helicóptero, sí, porque además, bueno, en lugar de llantas tiene estas cosas como esquís, como Los las- esquís, como tipo exacto. iba a Sí, decir, como pero tipo pues sí, esquí, sí. no sabemos cómo se le llama. para disculpe. pararse en tierra. Exacto, Ajá. entonces la empresa alemana va que vuela, digamos, ahorita, porque ya están implementados, ya solo están esperando los permisos para poder hacer estas pruebas dentro de la ciudad de París, pero va a ser una maravilla, van a tener, al principio quieren manejar 4 rutas que van a manejar, incluso en estas pruebas ellos traían diferentes naves Ajá. y había uno tripulado, que era el de prueba, entonces él estaba entre estas naves para checar cuáles son los Oye, los pero va a ser, parámetros y los perímetros. ¿va a ser el movimiento automático? Me refiero, ¿va a haber un chofer o va a ser únicamente...? Va a ser automatizado, Ay, Dios son mío, eléctricos. Estaría bien nerviosa de subirme a algo que no trae alguien que lo controle. Sí. Digo, Sí, qué buena sí, nos cambia tecnología, la pero... jugada. Digo, los muy van a rápido. controlar, pero desde tierra. Ya sé, pero no está allá bien. arriba. Cualquier cosa, el de abajo, ay, pues ya, ni modo. Ni modo. No, pero obviamente están haciendo las pruebas y se me hace incluso hasta muy seguro, se me hace más seguro que los vehículos. Bueno, en Europa a lo mejor no usan tanto el transporte como en Latinoamérica y prefieren más bicicleta, pero creo que se me hace una facilidad que vamos a tener ya en estas partes de México. Esperemos que algún día llegue aquí en México. En Estados Unidos, Uber va a implementar estos taxis voladores para el 2023. Entonces ya es algo que me apasiona porque es como una tecnología que tenemos a mí me al da alcance. susto. Incluso estos taxis voladores llegan hasta 90 kilómetros por hora. Lo que quieren hacer ellos es que ahorita va a ser por 20 kilómetros el Ok, máximo que el van máximo a recorrido. digamos para prevenir en lo que se va desarrollando todo esto y para ver el tráfico aéreo qué tanto se... Pero Pero 20 debe haber kilómetros es reglamento. mucho, ¿no? Es mucho y O es sea, poco, ¿no? Sí, bueno, según a donde quieras Sí. llegar. Pero dentro de la ciudad, me imagino que hay como Tienes buen estaciones. traslado. ¿o qué? Sí, de hecho, es como mencionaba, son 4 rutas las que van a Sí. manejar. Entonces, la idea es también que no se crucen entre sí estas naves. Y me parece, por lo que estaba viendo en las imágenes, es que, digamos que los que van en sentido de aquí para allá van como un poquito más abajo y los de regreso van más arriba. Entonces, Claro, ahí están. se hacen rutas Se están checando aéreas. las rutas aéreas, incluso también que no entorpezca a los helicópteros, a los aviones Exacto. y todo este tipo de cosas ¿alguna- voladoras. A los ovnis también. No, bueno, y a los edificios. Los la Torre Eiffel, edificios, ya, sí. ya está a la derecha, ¿no? Pero Oye, imagínense. ¿alguna interferencia entre la conexión de un taxi volador y el otro? Ay, Y entonces sí. ya le diste mala Y señal. con tantas señales que Pero tenemos por ejemplo, hoy en creo día. también que tu miedo es la base de los drones, pero es que esto ya es una cosa más completa, no o sea, sé. obviamente Mira, están pero me da haciendo el pruebas. susto. Yo no creo que los alemanes hagan algo como, ay, a ver si funciona o no funciona. Exacto. Para que ya lo pongan a trabajar y que ya estén Sí. en el mercado es porque ya hicieron cualquier cantidad de pruebas y están seguros Exacto. que esto va a funcionar. No, Es y que yo sí me desde el sentiría 2018 encantada. se están haciendo este Claro, tipo de no autos lo- voladores, entonces ya llevan un cierto tiempo de investigación. Ahorita ya se empezaron a hacer las pruebas físicas con personas adentro, que era lo que mencionaba. Llevó un tripulante, estos vehículos van a llevar de 2 personas a 4 dependiendo la capacidad y la distancia. Yo me Con voy piloto- caminando mejor. Piloto, Piloto automático, pero por dentro está bonito, ¿eh? Bueno, me subo, me tomo la foto, me bajo y me voy caminando a mi recorrido. Ya la hicimos, o sea, así Le no me pido a alguien los arriesgo. videos de arriba. Pues ahí. sí.
que es maravilloso lo que ¿Ustedes vamos a sí se ver. subirían? Yo sí, pero por Sí. supuesto que me subiría. O sea, sí Sí. por tener la experiencia, pero, híjole, no sé, sí Te me da da el susto, nerviosito. me da el También nervio. el Es que costo. dejar las manos en la tecnología sí. está cañón. Sí, pero No, está Si me padre. alcanzara el dinero, porque si me subiría, Es que pero va a también- costar una Hasta la te nota. compras Sí. uno. Bueno, ahorita Imagínate, solamente- llegas ya directo aquí a RTQ, padrísimo. aquí ya en no el tienes helipuerto que buscar tenemos. En el estacionamiento. helipuerto aquí arriba. Claro, Sí, no, sí. pues ya le Se hiciste. arranca Pero del la idea jardín. es que, por ejemplo, los taxis voladores de la plataforma de Uber van a ser económicos dentro de lo que cabe y ahorita los de París van a ser solamente para transportar a los deportistas. Entonces Ok. hay que mantener Sí, eso. imagínate, Posteriormente se les cae ya. ahí el mero de las pesas o de natación. Que no se No, pueden por eso sí arriesgar, tienen, claro. sí está muy está muy seguro, la Pues verdad. el Titanic estaba muy seguro. Yo Ay, ando de mujer, optimista, no, ¿verdad? no. El día de hoy. ¿Quién lo No, Tráiganle no, un no. café ahora, por Ay, favor. que se vaya a descansar la señora. No, ok, sigamos. Oigan, y fíjense, para todos los que usamos lentes de contacto, Ajá. esta información es como muy impactante, porque una mujer de 60 años, ustedes si ya vieron esta información en redes sociales, ¿Qué le pasó? fue al oculista porque le dolía el ojo, tenía un picor, dolorcito. ese Le estaba picor que a dando veces pico. tenemos cuando nos entra una tierrita. Pues ella fue y decía que le molestaba mucho. Al momento de ¡Ay, levantarle no! el ojo, se dieron cuenta que tenía lentes de contacto ahí almacenados, pero la ¡Auch! cantidad eran Impresionante. 23 lentes que a lo largo de varios tiempo de su vida se fue acumulando ahí, y esto es porque no se los quitaba. Entonces, las imágenes para los de radio pues son algo impactantes porque muchos de ellos ya hasta tienen un color Ay, verde. verduzco del tiempo que llevan ahí. Entonces fueron 23 los lentes de contacto que se le inventes. sacaron a la mujer porque ella decía, pues es que me quedé dormida, o sea, no se los quitaba. Pero al otro día que no Pues pensaba. solo Ponía desaparecían. otro. No, iba por otro y se lo volvía Sí. a poner. Y Oye, eso se sí le de pestaña olvidaba. postiza la señora. ¿ya Sí, viste? nunca perder el glamour, estilo. el estilo. Ay, Dios, pero sí las imágenes Antes ciega están- que sencilla, pero ¿cómo te dejas los lentes ahí? Antes no se le infectaron y... Pues seguro ya que- uno ya se seguro veía, por eso estaba exacto. con el picorcito en el ojo, Sí, ya traía infección. Oye, pero después de 23, y es que yo creo que se acostumbró al dolor, a la incomodidad, Claro. porque a veces sí... Y es que no sé, digo, en algún tiempo de mi vida usé lentes de contacto antes de que me hicieran la cirugía y sí llegaba un momento en el que ya no sabías, me los puse, no me los puse, me los Sí. quité, no me los quité. Y sí llegas a ya acostumbrarte a esa sensación de traer algo en el ojo y dices, ay, ¿sí lo traigo o no lo traigo? Exacto. Pero si no lo traes, ¿no veías? ¿O cómo? Pero es que había veces que se te iba un poquito para arriba. Ah, y si veías un poquito... Ajá. Fíjate. O sea, hay un ojo, bueno, no sé si a todo mundo le pase, en mi El caso izquierdo. un ojo sí veía yo bien Ah, y en el ok, otro no, entonces ya. tenía que ponerme sí los dos lentes de contacto para poder ver al 100, pero había un ojito que era el izquierdo, ojito, me encanta, me Ay. quiero mucho, un ojo que era el izquierdo que no tenía tema si tenía o no ojitos. tenía el lente de contacto. Yo ahorita estoy usando, también uso lentes de contacto que ya son ya son suaves, porque también hay Sí. que mencionar que hay Estaban duros los o duros. rígidos, y ahorita ya son más suaves, blanditos. Y si es algo incómodo, el otro día yo traía uno que ya estaba un poco caducado y te empieza a doler el ojo. Entonces, y me pasó igual al inicio cuando los empiezas a usar, Pues sí me lo te quité. duermes y dices, ay, me los quité o no, porque a O veces se ni fueron se para siente. atrás, Te entonces búscalo. Exacto. Sí, no. Por suerte no se me ha ido para atrás. No, ten Pero cuidado, sí, sí, quítatelo. sí he visto, sí. Y hay personas que se acostumbran, ¿no? Sí. La mayoría. Y habemos otras que yo de plano, para la vista cansada, nunca pude usarlos. Bueno, me los ponía y era un ardor y me lloraban Sí. y no. Es acababa que se secan arrancándome. por todo, sí. Sí, Sí, tienes que no. estarte lubricando gotitas a cada rato, No, limpiarlos ya con- bien cuando te los quitas. Exacto. Y la cirugía es una maravilla, ¿a La poco verdad no? que sí. Sí, es una delicia poder ver. Pero hay que Algún tener día, cuidado, nada hay que tener cuidado. Yo no me puedo operar los ojos, pero... ¿Ya te hicieron el estudio? Sí, ya. No eres candidato. No, No por eres el lunar candidato. que tengo, que parece lagaña, pero no es lagaña, es un Yo con lunar. razón decía, ¿le digo o no le digo? No es cierto, nunca me la había visto. Ay, sí te bañaste, Sí, Esteban. hoy- Ay, qué bueno. Hoy sí, los lunes Hoy sí. sí, los lunes toca. Hay sí que empezar toca. semana Entonces bañados. traes lentes de contacto y además... No, cuando no traigo los de A veces sí armazón, y a veces no, ok. Exacto, pero aquí me cuesta trabajo por el aire acondicionado, las computadoras. Sí, se te entonces reseca es más de mucho fuera, el ojo. exactamente. Oigan, y les traigo otra información A que ver. es un orgullo mexicano, que A es ver. doña Ángela, que todo el mundo la conoce, que es de Mi Rancho a Tu Cocina. Ah, Esta es famosa buenísima. mujer que se hizo viral en todas las redes sociales y despegó por sus famosas enchiladas, todo lo que cocinaba ella desde su rancho, y podíamos ver que ella lo hacía a fuego, con su leñita. Ajá. Entonces es una maravilla Tradicional. que fíjense que ella ha superado a Gordon Ramsay y a esta Martha Stewart, que tienen muy famosos estos canales de cocina De que cocina. tienen, y ella ha superado sus vistas, haya crecido incluso
porque es gracias a la sencillez, a lo fácil que hace su cocina y al amor que le echa a todos sus platillos, que de verdad está acompañada de sus hijas, que ellas las empezaron a grabar. Exactamente, la familia estuvo involucrada Sí. para poder hacer estos videos. Yo sí he visto algunos de ellos y sí me ha apoyado mucho porque yo no sé cocinar, o lo poco que sé se me quema, pero Hasta sí el es agua, Pero al menos lo más fácil. intentas, al menos lo intentas, Esteban. Por necesidad, porque como vivo solo, Bueno, pues la sí. necesidad de comer te hace intentarlo, ¿sí no? Pues sí, estaría la a gusto en mi casita. Es correcto, la pandemia me forzó a meterme a la cocina y hacer cada cosa que pobre de mi papá. Le tocó que mi vida. lo cuidara, me decía, no, yo creo que mejor regrésate a Querétaro porque me estás enfermando el estómago, pero hice el intento. Sí, entonces, y se puede ver en su canal de YouTube Exacto. de Doña Ángela que cómo ha crecido su cocina, pero respetando sus orígenes, respetando Claro. la sencillez que tiene y el sazón, porque aunque no lo podemos degustar, se siente y se puede ver los antoja, colores, sí, se claro. antojan. Y la encontramos como Doña Ángela, ajá, o de mi rancho a tu cocina. De mi rancho a tu y cocina. así te van a aparecer todos los videos y es una maravilla esta mujer. Qué cosa. ¿Y cuántas? Yo creo que en cada una de de los hogares, de las cocinas de México, en cualquier población, por muy alejada que sea, para comer, no tienen Uber Eats, ni No. tienen tráigame aquí, no, entonces, Claro. y además cocinan pues con todos los ingredientes que ellos mismos plantan, Exacto. entonces una salsa que te preparen en una de estas Delicioso. cocinas sabe totalmente diferente. Sí, mi abuela, mi bisabuela, los Sí. frijoles le quedaban muy buenos y desde ahí yo soy Oh, frijolero. Qué rico. Eran Son buenísimos, buenísimos. sí, porque no sé cómo los hacía, pero es un sabor diferente. Y saben, esos recuerdos que tienes cuando Sabor de comes. hogar, y sí, sabor de abuelita. de- Papá sí. hace una ensalada de frijoles, que yo hasta ahorita la hago, buenísima. Frijoles negros, Ajá. Ujú. no machucados ni nada, frijoles enteros. De ya rápido la receta y ya. Aceite de oliva, cebolla picada, jitomate, cilantro y limón. Yo me quedé en el frijol y que me vas a invitar. Ah, ok, Sí. ¿no? Perfecto. Un día lo hacemos aquí. Háganla, de verdad es buenísima esta ensalada de frijoles y baratísima. Muchas gracias, Esteban. Gracias Buquete. a Te ustedes. encontramos como Esteban Buquete en todas Exacto. tus redes. Gracias. Hacemos una pausa y les voy a repetir el teléfono para que no digan. Venga, sí El se puede. WhatsApp, 442-676-0392. 676-0392. Ya casi, este es el WhatsApp. Una pausa, volvemos. Continuamos. Regresamos. Ya estamos de vuelta aquí en Confianza y Bertestela Díaz de Cadú ya está con nosotros para platicar de este desarrollo humano, pero en específico el día de hoy, de la parte femenina y la parte masculina en el amor. Bienvenida. ¿Qué tal, mi Berta? ¿Cómo querida Ara? estás? Muy bien, muy contenta de estar acá, escuchando con mucho gusto las conversaciones que se dan aquí en el estudio maravillosas. Hablando del amor. de hablando del amor. Hablando del amor. Y una forma maravillosa de empezar el día es reunirse con personas que pues uno quiere y aprecia y para Gracias, poder igual. compartir también con el público, ¿no? Eso Exactamente, está muy bonito. Berta. Oye, ¿sí es cierto que cada quien, seas hombre o mujer, tenemos una parte femenina y una parte masculina? Fíjate que sí, mi querida Ara, lo hemos comentado ya en algunos momentos y bueno, es una teoría junguiana. Jung nos hablaba, Carl Jung, nos hablaba de que todos estamos construidos por una parte completamente femenina y una parte masculina. El problema aquí, mi querida Ara, es que a veces sentimos que por ser mujeres solo nos tenemos que guiar por la parte femenina y la masculina la hacemos a un lado. Y los hombres, los caballeros, piensan que por ser hombres tienen que ser muy masculinos y dejar de lado su parte femenina. Ese es un problema. Ok. Ahora, ¿cómo podríamos definir Claro. lo femenino y lo masculino? fíjate que es bien fácil y a algunas personas no les gustan porque me dicen, ay, vas otra vez a hablar de mamá y papá. Pues perdónenme, pero sí. Mamá y papá son las figuras primarias en nuestra vida, por lo tanto, la parte femenina, aunque yo sea hombre o sea mujer, la voy a tomar de mi mamá y la parte masculina la voy
a tomar de mi papá. ¿Y a qué me refiero, Ara? La parte femenina se refiere a esta parte sensible, creativa, de cercanía, amorosa, que es lo que prodigamos las mujeres a nuestros pequeños. Y la parte masculina se refiere a este empujón que dan los papás para que seamos aventados, que seamos investigadores, que vayamos por el mundo. Siempre pongo el ejemplo yo, Ara, de cuando las mujeres aventamos en los columpios a nuestros hijos, y no me vas a dejar mentir, sí, ahí con estamos, todo el ¿no? cuidado. Con todo el cuidado, no te vas a caer, sube las patitas, que no le dé el sol, así, ¿no? Y el papá llega, y órale, ¿no? Ay, como sea, que se cayó, levántese, mijo, y así. Bueno, y eso es la parte femenina y la parte masculina. Siempre hay preguntas, Sara, ¿cuál es mejor? Es un complemento. Sí. Necesitamos el complemento. Lo malo es que a veces nos dejamos invadir por una parte y entonces ya no podemos compartir en el amor, que es el tema que hoy nos trae aquí a colación, las dos partes para llegar a una bonita integración. Y se vale entonces, si tienes carencia, y lo pongo entrecomillado, de una de estas partes, ya sea femenina o masculina, buscar la manera de completarte. Por supuesto. Y es que fíjate que está bien interesante. Mamá y papá tenemos unas historias de veras muy diversas cada uno de nosotros. Ahorita venía platicando en el camino respecto a esto. Hay mamás que están muy presentes en casa, están muy presentes, pero muy ausentes porque están trabajando, están cocinando, están en otro rollo de sus vidas. En otras labores mentales. Exacto. ¿No? Te ocupas en otras cosas. Exacto, y entonces el niño dice, bueno, mi mamá ¿dónde está? No la siento, no hay calorcito, no hay cobijo. Y bueno, aquí la pregunta es, ¿de dónde saco lo que me falta? Pues hay que trabajar con mamá aunque esté ausente, ¿no? Y trabajar en esto en la relación, Ara, yo me refiero. Fíjate que la mujer amamos mucho desde la cercanía. Sí. Porque fíjate, ya tuvimos al bebé aquí en la panza, tuvimos al bebé en el pecho, aquí en el corazón lo traemos, lo llevamos y demás. Sí. Y el hombre ama desde la lejanía. El hombre, cuando acaba de tener un hijo, no se queda con la mamá más que 2 o 3 días. El hombre sigue trabajando, va a buscar, como decíamos en las culturas antiguas, pues es el proveedor, es el cazador, mientras mamá está con las crías. Sí. Entonces, si nosotros pudiéramos aprender que la pareja me ama, aunque está lejos, como recordando la manera como mi papá me amó en la distancia, otra cosa sería. Pero las mujeres somos sumamente sensibles y queremos que nos amen desde la cercanía, como amamos nosotras. Claro. Tú y yo nos podemos mensajear en el día para preguntarnos cómo estás, cómo vas, cómo va ese dolor, muy bien, besos, abrazos, punto. Pero a lo mejor el hombre se espera a escribirme hasta en la noche y yo ya estoy. ¿Cómo es posible que no se acuerde que me dolía la muela en la mañana? ¿Y qué pasó aquí? No es posible, le mando a la goma, etcétera. Pero es que él ama desde la distancia. Y se está comunicando conmigo, no me vas a dejar mentir, me va a escribir a las 9, pero yo espero el mensaje de las 12 o de las 3, como lo haría mi amiga, ¿no? Justo, estás en espera y hasta buscando en el celular o viendo si no te deja algún recadito o cualquier situación, porque buscamos o esperamos lo que nosotros damos. Así es, y como hemos sido criados y educados. Y si hemos estado mucho tiempo con mamá, que es apapachadora, vamos a querer, fíjate, aprendemos a darlo, y eso está bien bonito, pero aquí el problema es que aprendemos, o más bien sí, aprendemos a necesitarlo. Y si no nos lo dan, nos enojamos. Oye, Berta, pero también ahorita estás comentando, sí, como la tradición, cómo se ha llevado a cabo normalmente, nuestros ancestros, en fin, pero actualmente hay muchas parejas que ya cambiaron de roles. Así es. Donde quien va y busca, quien va y protege, quien va y trae y es la proveedora es la mujer. Es la mujer. Y el hombre se queda en casa ayudando y al final del día son roles distintos, pero se siguen complementando. Sí, y fíjate qué bueno que lo dices. Yo cada vez que hablo de estas cosas me doy más cuenta de que tenemos que actualizar nuestras formas de pensar, porque ahora ciertamente muchos caballeros están en casa y son los que se encargan de limpieza, de atender a los hijos, de cuidar el hogar, de hacer el nido, y la mujer está afuera. Aquí lo importante es, yo diría, Ara, porque a lo mejor mucha gente podría estar en contra, no olvidar nuestra esencia, porque la mujer, aunque salga, aprende a brindar este amor de cercanía porque tuvimos a nuestros hijos en la panza. Y el hombre, aunque esté en la casa, también la sugerencia sería,
un esfuerzo por continuar con su rol de fuerza, de permanencia, de dar el volante a los hijos, aunque esté cocinando arroz, ¿no? O sea, aquí simplemente es de verdad acompañarse, implica por supuesto mucha plática, que sabemos que es un tema de vida para las parejas. La comunicación, por favor. Andamos cada uno por nuestro rollo, ya nos vemos en la noche a ver qué tal te fue. Y damos por hecho muchas cosas Exacto. que eso al final nos van a traer complicaciones. Exacto. Entonces simplemente de verdad, aunque los roles ahora hayan cambiado y en la pandemia se vio mucho, Sí. las mamás estábamos en casa con los hijos, así como mamá gallina, pero también encargadas de muchas otras cosas, trabajando en línea, Sí. sosteniendo la casa mientras el hombre salía. O sea, fue una cosa interesante. Pero aquí el tema es, querida Ara, buscar entender que el amor en cercanía, estas demandas que luego hacemos a la pareja o a nuestros hijos o a los amigos, vienen de una necesidad que aprendimos de mamá de sentirnos albergados, cobijados. Sí. Y el hombre tiene una manera diferente de amar, más distante, más Ajá. lejecitos. Y eso también creo que como padres de familia tendríamos que irlo fomentando en nuestros hijos, el entendimiento de esto. Porque hay Claro. veces que como hijos dices, es que me falta que mi papá esté aquí presente como mi mamá. Pues es un poco el también apoyar nosotros desde casa, el hacerles ver que dentro de todo es normal y que el Sí. amor está solamente Así de una es. forma distinta. Has tocado otro punto vital, fíjate. ¿Qué sucede? Muchas veces, mujeres u hombres, creemos que solo nuestra manera de vivir es la adecuada y nuestra forma de pensar y de acompañar. Pero si estamos en pareja o no, pero tenemos hijos, esos hijos nos vinculan para toda la vida. Sí. Y el hijo merece tener una imagen sana y feliz de sus dos papás. Sí. Entonces, si tú le hablas bien de su papá a tu hijo va a estar contento, va a sentirse Claro. pleno, va a sentirse a lo mejor con un poquito de carencia, pero no lo va a vivir igual que una mamá que no le habla de su hijo nunca, ¿no? Y que de Sí, su de su papá. papá. Y que además el hombre, pues bueno, está distante y no se comunica y sin ni cómo ayudarles, pero nuestro tema es recordarles, tienes un papá que te ama aunque esté lejos y se comunica conmigo de vez en cuando, ¿no? Para saber cómo estás, viene a verte, te trae cosas, en fin. El asunto es que el niño sienta que es amado por los dos. Ahora, Berta, y ahorita tocaste un punto que, bueno, bendición el que el papá, aunque no esté Sí. presente físicamente, sí haya esta comunicación, pero también existen madres solteras 100%, Sí. donde el papá, quién sabe a dónde se fue a meter, se fue por los cigarros, ya no regresó. Ya no volvió. Para el niño, en este sentido, ¿cómo poder, no sé, manejar la situación para hacerle ver que pues es totalmente amado, pero tampoco hay que decirle mentiras? El papá ni Exacto. sabemos nosotras. No y eso es bien doloroso, ¿no? Exacto. Fíjate que ahí la recomendación que yo hago, entendiendo que es doloroso para todos esta parte, es el niño, fíjate que lamentablemente solito se da cuenta. Claro. Cuando las promesas no se cumplen, cuando el papá no llega, cuando ve que la mamá está sobrecargada, bueno, eso es lo que el niño observa. Y en ese sentido ya no hace falta más, porque a veces la mamá utiliza al hijo como descarga, ¿no? Sí. Es que tu papá me hizo, y es que tu papá no llega, Sí. y es que tu papá... Créeme que el niño se da cuenta de que tú eres la que da el dinero, de que tú eres la de las juntas, de que tú eres la que va a comprarle el uniforme, entonces él lo percibe. Solo quizá conforme el niño vaya creciendo, compartirle un poquito de lo difícil, la difícil realidad que les tocó vivir a los dos. Exacto. Pero él solito se da cuenta. Y la labor de la mamá es acogerlo, Claro, para que contenerlo. contenerlo, para que te pueda contar lo que siente y que tú también le puedas contar lo que sientes tú. Porque hay herida de los dos lados, ¿no? Totalmente. Mamá que se queda sola realmente e hijo que le toca a veces contener también a la mamá Sí. o buscar una forma como de buscar a un papá sustituto, o sea, tantas formas que hay. Exacto. Pero lo ideal de verdad es nuevamente hablar con el pequeño y preguntarle cómo es que está, cómo es que se siente. Efectivamente, Berta. Y si me permites, voy a hacer lectura de uno de las llamadas que hemos Claro. recibido. Recordarles, línea telefónica por WhatsApp, 442-676-0392. Y se comunicó con nosotros Gustavo Díaz de Corregidora comentando cómo sería la parte femenina y masculina en una familia homoparental. Que también Ándale. estamos tocando estos temas y al ratito, de hecho, vamos a hablar acerca de la homosexualidad. Maravilloso. Qué buena pregunta, Gustavo. Gracias por sintonizarnos o por vernos. Fíjense que, bueno, independientemente de la preferencia sexual, ¿no? De la decisión que has tomado y demás, la parte femenina y masculina se manifiesta. ¿Por qué? Porque venimos de una pareja de hombre y mujer, o como se haya logrado la fecundación, la concepción de la persona, Se están requiere las de dos un partes. óvulo y de un espermatozoide. Exactamente, y eso es innegable. Claro.
Claro. Ya cuando la decisión se da en el sentido de que yo decido, o bueno, mi preferencia es hacia las mujeres, también mi forma de desenvolverme, mi forma de amar, está influenciada por mi mamá y por mi papá. Por supuesto. Entonces, ¿qué se hace? Continuar con una vida de pareja en donde va a ser un poco peculiar, pero las dos partes, masculina y femenina, están presentes. Totalmente. Hay personas con preferencia masculina, pues, que son sumamente masculinos porque lo toman de su papá, pero en su corazón, su apertura es muy femenina. Exacto. Y entonces ahí nos ayuda mucho a poder compaginarlo. La invitación aquí es no pelearnos. ¿De dónde venimos? ¿Cuál es nuestro origen? ¿Cómo expresamos amor y afecto a los demás? De las dos partes. Exactamente. ¿No? Y creo que eso sigue siendo un poco lo que mencionabas al principio, la manera de la comunicación, el cómo poder llevar a cabo esta relación con tu pareja, llámese hombre-hombre, mujer-mujer, hombre-mujer. Al final del día somos seres humanos y estamos a la cabeza de una familia donde nuestros hijos son los que deberían de ser los menos afectados, teniendo esta transparencia y esta manera de poder hacerles llegar la comunicación de que te amo, independientemente de la familia que seamos. Así es, y cómo estemos con ellos. A veces desde la distancia el papá se comunica o no, a veces desde la cercanía la mamá está cerca o no. Claro. Es decir, ahorita que venía yo preparando el tema mientras me perdía en las obras, pues venía yo pensando, son tantas las historias que tenemos, Sara, que de verdad no podemos dar una conclusión general. Cada quien necesita platicar su propio origen, su propia experiencia para poder acompañarlo mejor, ¿no? Exactamente, y de alguna forma lo que has platicado en muchas ocasiones, el sí tomar en cuenta nuestro pasado, nuestros padres, el saber de dónde venimos, porque eso nos hace lo que somos actualmente y lo que podríamos llegar a ser para nuestros hijos. Eso me gusta, el potencial, porque ya quedarme con que, chin, ¿qué crees? No, mi papá no estuvo, mi papá me falló y entonces yo busco papás en todos los hombres que necesito. A ver, ok, qué bueno que ya te diste cuenta, más antes de buscar muchas parejas o buscar satisfacer estas necesidades, busca llenarte de tu papá primero. Y la gente me dice, ¿cómo? Si el padre fue ausente. Pues aquí entra alguna dinámica que hicimos alguna vez del padre ideal. Sí. Yo necesito un padre ideal que sí me cubra, que sí me proteja, y si lo siento dentro de mí, ya no voy a necesitar lastimarme con 5 parejas que no me van a cumplir además, que no me van a satisfacer. Y eso al final del día es un trabajo personal, un desarrollo humano tal cual, y por lo mismo, pues el tener esas herramientas que requerimos como personas, como individuos, para salir adelante, y si nos hacen falta algunas herramientas, pues para eso están ustedes también. Así es, por favor, buscarlo. A veces nos dicen, es que nomás no la hago con la pareja, o cómo le hago para ser más femenina o más masculina incluso. Pues para eso estamos los terapeutas, mi querida Ara. Exactamente. El asunto es reconocerlo, hacer conciencia y pedir ayuda. Efectivamente. ¿No? ¿Y a dónde podemos pedir ayuda, Berta? Pues queridos míos, en mi caso me encuentran en 442-378-2016 o en CADU, que viene por ahí la cintilla que ustedes ya estuvieron, 212-8570, con mucho gusto. Exactamente. Muchísimas gracias, de verdad, Berta Estela Díaz, como todos los lunes. Gracias. Iniciamos con este desarrollo humano y temas tan interesantes como el que tocamos el día de hoy. Mientras tanto, del otro lado, Amelia Cove ya está preparada con la siguiente entrevista. Voy contigo, Amelia. Miguel Rosales, cineasta independiente, está con nosotros esta mañana. ¿Cómo estás, Miguel? Bienvenido. Muchas gracias. Gracias a Muy ti bien. por acompañarnos. Eres cineasta independiente. ¿Qué tan difícil o fácil el proceso para convertirte en cineasta, pues en un medio que creo que no estamos muy preparados para esto? No, pues tú sabes, es difícil. Sí. Pero son pues los sueños los que nos llevan ahí, los deseos como de hacer algo a través del lenguaje cinematográfico. Y bueno, yo dije, pues lo que se puede hacer a partir de la realidad donde estoy, pues por ahí le busco, ¿no? Y además están haciendo algo que llaman Semillero Creativo. Sí. ¿En qué consiste? Mira, el Semillero Creativo es un programa de cultura federal que busca ser la cultura comunitaria, sí, ¿no? Integrando arte, en nuestro caso cine, ¿no? Hay otros semilleros que tienen disciplinas de teatro, de artes visuales, de literatura, y en nuestro caso es cine. Pero bueno, cuando dices, bueno, un taller de cine para niños o para jóvenes, que es nuestro caso, entonces pasamos a experimentar con el celular, por ejemplo, ¿no? Todo lo que es el audiovisual, las apps, aquello con lo que los chavos y los niños están en contacto, también nosotros, pero ellos de la manera como sabemos, como muy fresca, y entonces desde ahí es el desarrollo creativo,
con el pretexto de la cámara y lo vinculamos a formas de impactar a la comunidad, digamos, en términos sociales, en lo que llamamos huellas comunitarias, tratando de que no sea nada más de que yo aprendo a hacer cine o a hacer un video, sino cómo esto impacta o lo irradio hacia la comunidad. A ver, ¿tú les enseñas a los niños y jóvenes a hacer cine? Podríamos decir que es una especie de escuela, los vas encauzando de cómo debe hacerse cine a través de un celular. Así es, y una cámara, ¿no? Dependiendo, hay distintos calibres, ¿no? Actualmente estamos en un cortometraje, por ejemplo, convocando a casting, ¿no? A medio proceso, y bueno, pues parte de ello es lo que me tiene aquí. Claro, entonces ahí integramos la actuación y la cámara, por ejemplo, pues aquí tú sabes mucho de eso, ¿no? Cómo se puede uno ubicar con una idea creativa ante la cámara con un tema de relevancia social. A ver, para las personas que estén interesadas en participar en este casting, ¿cuáles serían los requisitos? Pues mira, estamos convocando ciertos perfiles, ¿no? Tanto de jóvenes como de adultos como de niños, ¿no? Por los extras, y tú sabes, ¿no? No necesita ningún requisito de actuación. Nos han llegado ya varios actores y actrices, ¿no? Lo cual es muy bueno, pero no es necesario, ¿no? Es el interés de participar y la disponibilidad en cuanto a fechas y horarios, que los convocamos y primero decimos a quién le interesa, nos contactan y tú sabes que es toda una orquestación de cuándo se puede hacer, cómo se puede hacer, y en ese proceso estamos, ¿no? Entonces, ¿edades? ¿Hay algún requisito con edad? No hay más requisito que querer participar, porque en los extras entran sobre todo muchos niños y adultos, pero en los protagonistas, en los personajes protagonistas secundarios, son jóvenes fundamentalmente. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Van a hacer un casting para hacer qué? Para hacer un corto en el que ya estamos experimentando cómo son las escenas del corto. Sí. ¿No? Haz de cuenta que la historia es, piensa en el tráfico queretano, hay un accidente en bicicleta. Me han platicado. ¿Has oído alguna vez? Sí. Una camioneta tiene un accidente con una bicicleta, sale perjudicado el ciclista y la premisa es, ¿qué pasaría si podemos sacar a alguien de la lógica del tráfico estresante? ¿Cómo se le puede sacar? Y entonces, bueno, por desgracia dijimos, pues vamos a tener que darle un trancazo para sacarlo de ahí. Entonces el personaje, cuando reacciona, está dentro del Centro de Arte Emergente, que es uno de los lugares donde trabajamos, además la Casa del Faldón, y entonces está en medio de un entorno de arte, ¿no? Se topa con una exposición de una galería de pintura, le sacamos totalmente de su mundo, ¿no? Para poder nosotros confrontar o cuestionar al público el qué pasaría así, que funciona muchas veces en la estructura de un corto. Y en el contenido hay un tema que también es de mucha relevancia y que acaba de pasar un caso en el TEC de Monterrey, la discriminación por pigmentocracia, que entre los chavos está muy presente. Toda la cuestión de la valoración de cuál es el color de la piel, ¿no? Más apropiado, más adecuado, y que sabemos nosotros, oye, son estereotipos, son ideas. Entonces hay un juego de salirnos también de los estereotipos y los esquemas, y que los jóvenes puedan decir, pues no hay una razón por la cual discriminar a alguien. ¿Cuál es el color bueno, alguien, no? ¿Cuál etcétera. vale más? Exacto, Sí. Exacto, por ahí. Pues oye, interesante. ¿Para cuándo planean hacer el corto? Ahorita estamos todavía convocando a casting. Ajá. Y la verdad es que estamos viendo si nos da para este año o se empuja para el siguiente, porque no queremos hacer algo como No, hay que hacerlo bien. presionado, ¿no? ¿En dónde hay que acudir o hay que llenar algún formato o algo para Sí, participar? cuando nos contactan, ¿no? Ahí tenemos nuestro grupo de Facebook, Semillero Creativo de Querétaro, ¿no? Semillero Creativo de Querétaro. Ujú. ¿Sí? En la Casa del Faldón y el Centro Arte Emergente estamos todos los días de 5 a 7 de la tarde con jóvenes Ajá. y con niños de 4 a 6, son dos procesos. Y puedo dar también mi celular Por si favor. lo necesitan, es 442-342-2149. 442. 342-2149. Muy bien. Ahí el teléfono y también Es gratuito. el teléfono. Participar en el semillero. El teléfono no, si lo ando El teléfono pagando. no. Participar en el semillero es en el gratuito. semillero es gratuito, no cuesta nada. No. Sí, pues si es gratuito no cuesta nada, o sea, toda la... Sí, A no, ver, sí, sí. A ver, es no, lunes. tú preguntas nada, o sea, porque a veces dice Nada. gratuito y abajito. Es gratuito, pero si quieres otra cosita, no. Aquí, totalmente gratuito. Además, hay un curso de cine en Amealco. Sí. ¿Son dos cosas diferentes? Sí, Sí. es otro proceso que yo tengo ahí más de 10 años trabajando. Esto del semillero es reciente, hace unos 3 años.
Y en ese taller de cine en Amealco, pues es un poco lo mismo, pero con niños indígenas y jóvenes indígenas. Que debe ser muy interesante. Pues sí, trabajar porque con ellos. Sabes que es otro mundo, Sí. es otra realidad, bueno, el mismo mundo, pero otra cosmovisión, otra manera de ver el mundo. Y eso finalmente a mí me ha nutrido y es lo que también nutre mis ideas en los procesos del semillero creativo. Claro, o sea, les das clases a estos pequeñitos en otras comunidades. Sí, clases es un decir porque pues Se han de divertir ni mucho. salón ni escuela, el salón es el territorio y la clase es vamos a dar un paseo a recoger hongos Ajá, y vamos a ver si los encontramos. sí. Entonces la naturaleza ya tiene ahí su estructura de guión, ¿no? Que necesitas tener, bueno, un La personaje. escenografía ya está lista. Ya está. Y Claro. entonces vamos a dar un paseo y vamos grabando el paseo. O con otros niños estamos haciendo con sombras, juegos con sombras, y antier estábamos grabando en un panteón, ¿no? Una cuestión del fantasma, pero con una lógica de aprender, a ver, entonces lo que se aparece, lo que no se aparece, ¿no? La luz del sol, nuestra sombra, que no le ponemos Lo que es atención real y y siempre lo que está, no es pero real. no la vemos, ¿no? Sí, Entonces el cine es un pretexto sí. para conocernos, desarrollar creatividad. Y debe ser muy enriquecedor para ti. Sí, totalmente. Se antoja muchísimo el tener Estás contacto invitada. con ellos. Muchísimas Estás gracias. invitadísima. Muchas, muchas gracias. Y qué bueno que se está haciendo eso, porque bueno, ya lo decía Freud, ¿no? El teatro es la maravilla de poder expresar cosas, y me imagino que el cine tiene también este secreto, esta magia de poder sacar pues lo que ya tienes, ¿no? Que finalmente es de adentro. Repítenos, por favor, las redes sociales y la página y el teléfono. Sí, el grupo de Facebook es Semillero Creativo de Querétaro. El teléfono es 442-342-2149. Que es gratuito el curso. Miguel Rosales, muchísimas gracias. Te agradecemos mucho y de verdad felicidades, porque no es fácil cumplir los sueños y tú lo lograste, y esto es una maravilla. Digo, has hecho muchos cortometrajes que en algún otro momento platicaremos de ellos. O sea que tienen un buen maestro de donde aprender. Gracias. Con Gracias, todo Miguel. gusto, muchas gracias. Hacemos una pausa, está usted aquí en Confianza. No se vaya, volvemos. Continuamos. Regresamos. Está con nosotros el abogado Rodrigo Favela. Él es abogado inmobiliario y vamos a tocar un tema pues muy de moda y que cada vez se va a poner más. Este asunto de código de condominio, si usted vive en un edificio, si usted vive en una casa, pero ya con este régimen de condominio, funciona, no funciona, qué hay que hacer. En fin, muchos estamos pasando por este proceso y sí nos parece que hay que, pues no sé, que tendríamos que tener las cosas muy claras y en las asambleas fijar todos los puntos para tener una sana convivencia. Rodrigo, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, tú, muchas gracias, buenos días. Buenos días. Muchas gracias. Esto ya es una realidad, cada vez más personas buscamos por la comodidad, por la seguridad, por lo que quieras vivir, ya sea en un edificio, en un condominio horizontal, una casa, pero dentro de una privada. Así es, sí es el formato que está creciendo en el estado, hablando de Querétaro. Sí. El crecimiento inmobiliario, bueno, pues sabes, afortunadamente somos una ciudad de las más pujantes, hablando en varios temas, incluyendo el inmobiliario, y sí es un formato que está creciendo mucho. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Qué hacen las asociaciones de condominios? ¿Cómo se forma un condominio para que todos entren pues en las mismas reglas? ¿Esto se legisla? No sé, ¿quién nos dice cuál es el código para vivir en un condominio? Ok, el estado de Querétaro tiene el Código Urbano. Se llama Código Urbano. El Código Urbano es el que regula estas actividades desde el desarrollador cuando va a construir un condominio, tiene obligación de precisamente acatar lo que es la figura del régimen condominal. Todos los permisos, factibilidades, etcétera, para constituir un régimen condominal. Y después el Código Urbano le dice que tiene que nombrar el primer año, o máximo el primer año, al administrador. Ahora, pues jurídicamente el vehículo correcto o el más viable para
operar un condominio es constituir una asociación civil. Porque con un régimen de propiedad en condominio no puedes abrir una cuenta bancaria, por ejemplo, no puedes darte de alta en el SAT. Entonces constituyes una AC, abres tus contraseñas en el SAT, tu firma, etcétera, y abres tu cuenta bancaria. Entonces, hablando de transparencia, también lo mejor es pues, tener una cuenta bancaria de terceros, que un administrador no sea el que reciba directamente el recurso, sino que lo operen a través de una figura como la asociación civil, ¿no? Y efectivamente, desde que nace el régimen, lleva un reglamento. Uno de los documentos para constituir el régimen es un reglamento, igualmente la asociación civil. ¿Qué pasa cuando el desarrollador quiere ser el administrador? Por ley tiene que nombrar al primer administrador máximo el primer año. Entonces, nombrar al primer administrador. Así es. Mi pregunta es qué pasa cuando el que construyó quiere ser él mismo el administrador. Puede ser una persona de la misma empresa, digamos, no hay tema, pero normalmente los desarrolladores, si no es su expertise, pues contratan a un tercero, a una empresa, a un administrador profesional, o etcétera. Porque además me parece que no puede ser juez y parte, ¿no? Si hay pues detalles que no están funcionando muy bien y él mismo lo construyó y él mismo lo administra, pues se pueden ir tapando hoyos que no es correcto. Yo creo que este primer año precisamente es para la transición. Sí. Conforme termina de vender, termina de entregar, terminan de habitar, y entonces ya al final pues haces una entrega pues ya de las áreas comunes, de la operación propia del condominio, ¿no? Yo creo que también ese tema del año es precisamente para eso, para que no se quede a lo largo del tiempo y, como bien dices, no sea juez y parte. Que muchos se quedan, ¿no? Sí, porque también hay gente que no quiere participar, Amelia. Sí, o sea, es cierto. No les interesa, o sea, es muy cómodo criticar el trabajo desde este lado. Pero no participan. Pero no, culturalmente, si no hay una difusión y un fomento de la cultura condominal, mucha gente no participa. Entonces, la apatía también es importante. Administrar un condominio me parece que tiene su chiste. Debes de saber, o sea, tú haces esto. Sí. ¿Con qué problemas te topas? Mira, yo te diría que son varios frentes. Está el frente legal, la constitución del régimen, el reglamento, la constitución de la asociación civil, su reglamento, o sea, toda la operación jurídica alrededor de esto. Sí. Después, pues la parte operativa, todos los proveedores, el que te vigilancia, servicios, albercas, todo esto, ¿no? La parte de la proveeduría. Y lo demás, pues la parte fiscal, que también es importante, la parte bancaria y fiscal, porque las asociaciones civiles, pues finalmente es una persona moral que tiene obligaciones fiscales. Entonces, sí es importante que tu administrador, pues, conozca todo ese tipo de temas, además de, pues, la parte de convivencia, la comunicación efectiva, un buen clima condominal, ¿no? Fomentarlo también. Que los que vivimos en un condominio es lo que vivimos el día a día, ¿no? Si la persona de arriba hace ruido, si hay perritos que molestan, si te dejan la basura donde no debe ser, si hacen fiestas a altas horas de la noche, en fin. Exactamente. Todo esto lo tiene que ver el administrador. Así es. Digo, obviamente apoyado con un comité directivo, presidente, secretario, tesorero de la asociación, o sea, del condominio. No es un trabajo solo, la verdad es que si la gente no está en el mismo canal, aunque tengas un súper administrador, pues es una cuestión de colaboración, ¿no? También. Y volvemos a lo mismo, de educación. Conciencia condominal, claro. Conciencia condominal, que si toda la vida vivimos en casa y de repente nos vamos a un departamento o a una casa en condominio, pues tendríamos que aprender a vivir y a ser un vecino diferente a que cuando tienes una casa independiente, ya sea rentada o no rentada, no importa. Así es. Fíjate que el Código Urbano incluso les da, establece la obligación para los desarrolladores de darles un manual de introducción a la vida condominal a los clientes, a quienes compran en sus desarrollos. Pocos lo hacen, o de alguna manera lo hacen. ¿Ese manual quién lo hace? El desarrollador tiene la libertad de diseñarlo como él considere, pero sí el Código Urbano establece esa obligación, precisamente por eso, porque es importante que la gente sepa qué es vivir en condominio. No eres dueño de todo el condominio, eres dueño de tu unidad privativa y de la parte del indiviso que te corresponde, o sea, todos son dueños, ¿no? De áreas comunes, de la infraestructura, etcétera. Entonces sí es importante que la gente sepa a qué tiene derecho, pero también a qué tiene obligación.
Claro, ahorita comentábamos, no porque seas dueño de tu casa o de tu departamento, aunque lo hayas comprado, no lo puedes pintar de morado si todos están de blanco, por Exactamente. ejemplo, ¿no? No se puede. Así Y es. eso tendría que estar por escrito. Sí, reglamentado, claro. Reglamentado para que todos conozcamos el reglamento. Así es, así es. Que no son 2 o 3 reglas, deben de haber muchísimas. Sí, y dependiendo la estructura, el tamaño, las amenidades, etcétera. ¿Qué tipo de amenidades tiene? Exactamente. Horarios. Horarios, políticas de registros de visitas, estacionamiento, ampliaciones, modificaciones. Pues es mucho, la verdad es que sí es un tema muy específico y da para mucho material para ir revisando. Obviamente todo es perfectible y para eso las asambleas de condóminos, ¿no? Para ir votando alguna modificación al reglamento, alguna política nueva, etcétera. Pero decías algo que es muy cierto, somos apáticos hasta para ir a las asambleas, ¿no? Así es. Dices, no, pues yo qué, hay que lo arreglen como ellos quieran, o mi voto no va a contar, o un voto no va a hacer la diferencia, pero si todos pensamos así, imagínate, pues entonces nunca va a haber diferencia. Así es, y además, bueno, también la ley te dice que lo que se vota en esas asambleas, pues es obligatorio para los disidentes y los ausentes, ¿no? Entonces, si hay mayoría de votos por una cuestión o eres una persona de las que no se presenta, pues también te va a aplicar. Entonces es importante que te involucres. Eso es importante, nada de que yo no fui, yo no voté, pues sí, ¿para qué no vas si no votas, no? Así Ya es. dijeron que sí, ahora aunque tú digas Así que no, esto sí. Así funciona, sí. Ok. Para las personas que están indecisos si se cambian o si viven en un régimen de condominio o no, ¿qué les dirías? ¿En qué tendríamos que fijar? Bueno, depende mucho cuál es la expectativa de, si lo hacen por, como bien decías, una cuestión de seguridad o porque las amenidades de un condominio, hay condominios mixtos, por ejemplo, que tienen locales comerciales y que tienen el salón de las mascotas o una escuela cerca o muchas cosas. Entonces la gente también busca esa comodidad. Yo te diría, depende mucho de qué es lo que busca la persona, ¿no? También hay matrimonios que se están volviendo pues ya mayores, que viven en casas grandes, que ya es difícil mantenerlas, cuidarlas, se sienten inseguros, entonces también buscan la protección de un condominio, ¿no? La caseta, la entrada, etcétera. Entonces, o sea, sí tiene muchas ventajas, sí tiene muchas sí, amenidades, seguridad, en fin, todo lo que estamos mencionando, sí. Pero también hay que poner atención en que no vives solo. Exactamente, a que no eres dueño de todo. No eres dueño de todo y no puedes hacer Así es. lo que quieras. Así es. Y ustedes en el manejo de esta administración administran, ¿verdad? Así es. Diferentes condominios. ¿Qué hacen? ¿Ven las necesidades de cada uno de los condominios? Porque imagino que son diferentes. Si es mixto, si tiene locales comerciales y además departamentos, o si son casas, cada uno tendrá necesidades diferentes, dependiendo de las amenidades, si tiene un gimnasio, si tiene una no sé, cancha de básquetbol, se me ocurre, o sea, todo lo tienen que, y todo lo reglamentan ustedes. Así es, se propone. O sea, nosotros no determinamos, al final somos facilitadores. Te puedo acercar un proveedor o a 2 o 3 y al final la mesa directiva decide. Igualmente se pueden proponer modificaciones al reglamento. La Asamblea General de Condóminos es la que manda, entonces, pero sí ayudamos a sensibilizarlos un poco en estas cuestiones, así como lo que te platicaba de la cuestión jurídica, la cuestión fiscal, el día a día, una parte como de atención a clientes, ¿no? De que, oye, mi vecino esto, o el pasto de enfrente, lo que tú quieras. Entonces, sí son varias cuestiones que hay que ir viendo y podemos proponer. Claro, entonces es la administración más la mesa directiva. ¿Quiénes conforman la mesa directiva de un condominio? Bueno, es gente que se propuso voluntariamente para ello. ¿Y que vive ahí o no necesariamente? Lo ideal es que sí vivan ahí precisamente para que se involucren en qué es lo que realmente pasa. Claro, y que vean exactamente cuál es la problemática que se está viviendo todos los días. Así es, Okay, así entonces, es. la mesa directiva está conformada por presidente, secretario, comité de vigilancia, también hay un titular de comité de vigilancia. El Código Urbano antes establecía la figura del tesorero, se eliminó, sin embargo no hay una limitante para que no establezcas la figura del tesorero en tu asociación. Para las cuestiones bancarias, sobre todo el SAT, bancos, se sugiere que tengan una cuenta mancomunada, que no sea una sola persona que tenga el control de la cuenta. Entonces, toda esa parte fina es donde nosotros los ayudamos. Y la administración, que es donde ustedes ayudan, pues tiene que tener conocimientos, o sea, debe de haber un abogado, me imagino, alguien que sepa de finanzas, de todos los asuntos del SAT, etcétera. No necesariamente tienes que ser abogado, pero sí
conocer, por ejemplo, las obligaciones fiscales de una AC. Nosotros nos apoyamos de un contador, que es el que lleva toda esta parte muy técnica fiscal. Entonces, sí, efectivamente, y la parte humana, la atención a clientes, ¿no? También es importante. No puede ser el administrador o la administración, no pueden ser los mismos de la mesa directiva, ¿o sí se puede? No, o sea, si eres presidente, si eres secretario, secretario, si eres administrador, es administrador. Lo que sí se puede es que el administrador sea una persona de las que vivan ahí, que también tiene sus ventajas y desventajas. Hay mucha gente que dice, no, prefiero a alguien neutral que no viva aquí porque entonces no me quiero pelear con mi vecino, ¿no? Que porque a mí al eso final se me hace muy sano, ¿no? También, una persona sí. neutral le puedes decir muchas cosas que a lo mejor al vecino no. Exactamente. ¿En dónde te podemos localizar para cualquier duda que ustedes puedan tener o para cualquier necesidad de pues que les ayuden en esto de la administración condominial? Muchas gracias, Amelia. El teléfono de tu servidor es el 446-146-1006. 146-146-1006. Perfecto. Rodrigo, muchísimas gracias. Te agradecemos Al contrario. mucho porque sí, creo que es un tema necesario y todos tendríamos que aplicar mucho de educación si es que ya vivimos en un condominio. Muchísimas gracias. Al contrario, Hasta la gracias próxima. a ti, a tus órdenes. Y vámonos con, híjole, esta es de las secciones favoritas, no sé por qué, sexualidad. Efectivamente, Ame, para muchos de nosotros es un tema tabú, para otros es algo que nos encanta escuchar y conocer más, efectivamente, acerca de la sexualidad. Vanessa Aguilera ya está aquí con nosotros. Mi Vane, bienvenida. Hola, muchas gracias, feliz de estar aquí, como todos los lunes. Exacto. Y hoy tenemos un tema, híjole, polémico. Muy creo. polémico, de hecho, desde que lo platicamos aquí en corto fue como, ¿de qué vamos a hablar? Qué duro, sí, ok. El tema es homosexualidad, moda o realidad. Ay, Dios. Ok. Y en este sentido, quiero primero dar un pequeño contexto de por qué tocar este tema y por qué de esta manera, ¿no? Porque si es una moda o es una realidad. Creo que últimamente y en esta época que estamos viendo algo que tal vez nunca se había visto tan tangible, tan abierto, en donde hay muchísima más homosexualidad o bisexualidad de lo que veíamos antes, ¿no? Y mucha gente dice, claro, es que está de moda. ¿Pero realmente es moda? Entonces ahí es donde quiero como tocar un poquito el tema. Fíjate que la homosexualidad, la bisexualidad, todo esto que lo vemos como alternativo o pues como es que algo es algo diferente. Nuevo. Para muchos es algo nuevo. Ahí te va. El tema es que no es nuevo. Por supuesto. No es nuevo y ha existido toda la vida. De hecho, antes de que entrara toda esta represión sexual que nos va metiendo como en un caminito, en una cajita en donde todos quepamos con la misma ideología. Antes de esto, que esto sucedió en la Edad Media, ¿no? Antes de esto, la realidad es que la sexualidad se vivía de una manera muchísimo más abierta. Había prácticamente todos eran bisexuales. De hecho, hay teorías que dicen que la naturaleza humana es bisexual. Y que vamos adquiriendo a lo largo de la vida preferencias. O sea, y entonces en esta teoría nacemos todos con esta ambivalencia. Así es. Así es. Y no es ambivalencia, es simplemente somos seres sexuales y podemos relacionarnos sexualmente con hombre cualquiera. o con mujer. Así es. Entonces, así se vivía antes. Ya que entra esta cuestión de represión y demás, pues se hace como lo correcto es la heterosexualidad. Y lo pusiste entrecomillado para nuestros amigos de radio, lo correcto no es que realmente sea correcto. Exactamente, y es absolutamente entre comillas, ¿no? Y entonces, pues empieza a manejar muy por debajo del agua la cuestión de la homosexualidad, la bisexualidad, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando hoy en día?
Se está abriendo muchísimo este tema, ya se habla mucho más de sexo, los jóvenes tienen como mucha más apertura a poder hablar de estos temas. Claro. Y entonces de pronto se encuentran con esta posibilidad en donde ya no van a ser tan, y vuelvo a decir, entre comillitas, no, ya no es tan reprimido, tan señalado, tan juzgado. Señalado, tan juzgado tal vez, ¿no? Como lo fue hace unos años. ¿Sí? Cuando, en mi generación, cuando yo tenía la edad de mis hijas, prácticamente no se sabía de nadie, ¿no? Estaba totalmente reprimido, como dices, siempre ha existido, Siempre. pero ahora ha sido con una libertad y una apertura total donde pues ya cada quien debemos de tener nuestro propio criterio para Así poder es. respetar de inicio. Así es. Entonces, hay mucha gente que dice, ay, claro, es que ahora todos son homosexuales porque es moda. Ok. Puede estar más de moda, por decirlo de alguna manera. Está más abierto. Porque está abierto. Claro. Y porque es una opción que tiene todo el mundo. Oye, Vane, pero finalmente. también ahí viene otra pregunta que ha sido como muy cotidiana o muy recurrente en este tema de la homosexualidad. Los homosexuales, las personas homosexuales, ¿nacen o se hacen? Es que esta es una pregunta muy chistosa y sí me la han hecho 1000 veces, ¿no? Ajá. Y la realidad es que es exactamente lo mismo. O sea, si partimos del hecho de que la naturaleza humana es bisexual, Ok. quiere decir que todos nacemos con la misma capacidad para relacionarnos con un hombre que con una mujer, ¿ok? ¿Y qué sucede? Esto se va tomando forma a lo largo de la vida. Esa preferencia la vamos adquiriendo en el camino de la vida. Vamos adquiriendo una preferencia, ¿ok? Ok. Para muchos es claro hasta la etapa de la adolescencia, que hay ya todo este cóctel hormonal, que ya nos empieza a llamar la atención, relacionarnos con alguien más. Para mucha gente hasta ese momento es claro. Sí. Me gustan los hombres o me gustan las mujeres. Ajá. Pero para otras personas, desde que tienen 3 años, o desde que tienen 2 años. ¿Y Sí. qué quiere decir esto? ¿Nació homosexual? No, nació ser humano y fue adquiriendo sus preferencias a lo largo de la vida. Y tiene también mucho que ver cuestiones que hemos vivido. ¿Tema genético? Yo creo que no precisamente. Ok. ¿Ok? O sea, el tema es, si mi papá es homosexual o mi mamá es homosexual, entonces yo voy a ser por genética. No funciona así. Ok. Es más bien lo que he visto, las influencias que tengo, y entonces es para mí una posibilidad. Ok. Y lo que está sucediendo ahorita es que ya es una posibilidad para todo el mundo. Exacto. Y por eso lo vemos mucho más. Y las nuevas familias que también, por supuesto, con esta apertura se han hecho más, valga la redundancia, más abierto el que sea una familia homoparental. En este Así es. caso, pues los pequeños que están en esta casa donde tienen mamá, papá, de alguna forma pues reciben esta información también visual y de ejemplo. En este caso, por lo que mencionas, habría como mayor propensión a que estos pequeños tuvieran, por este ejemplo cotidiano y del día a día, hacia una preferencia sexual homosexual. Que no. Ok. Casualmente, muchas de las parejas homoparentales, ¿Sí? sus hijos son heterosexuales. Ok. Entonces, no es una cuestión de verdad pues como de influencia, ¿no? Y esto es algo que mucha gente hoy en día, que estos temas les parece como muy delicados y Es que ya hay tanta variedad muy polémicos. que también creo que ese podría ser un buen tema para después. Sí. Tanta variedad que al principio nos quedábamos, bueno, heterosexual y homosexual, y luego, bueno, bisexual, y ahora el transexual, y ahora, No, bueno, y entonces ya han habido una gran variedad de opciones que de inicio tendríamos que conocerlas para Así es. saber a qué Ahora, se te voy a refiere. decir algo. Y gran parte de por lo que quería tocar este tema, creo que es bien importante, y este es mi muy personal punto de vista,
no etiquetarnos. Claro. Este tema, y algo que he visto mucho entre los jóvenes, es que se etiquetan, ¿no? Entonces, digamos que hay una niña de 14 años que siente algo por la amiguita y entonces dice, soy lesbiana. Y se etiqueta, y además lo publica, y lo habla con los papás, y lo habla con los amigos, y lo dice con todo el mundo, y entonces, soy lesbiana, y ya tiene esta etiqueta, ¿sí? Que después es bien difícil decir, ay, creo que ya no. ¿Y si se vale entonces hacer esta, no sé si sea... exploración. Exacto, exploración? Yo creo que esto es algo muy, muy personal. Ok. ¿No? Si la persona tiene la espinita y quiere conocer y quiere experimentar, pues entonces, ¿por qué no? Ok. ¿No? El tema es, no te cases con ninguna idea. Hasta no estar seguro. Hasta no estar seguro. O sea, me parece muy delicado que niños jóvenes, muy jovencitos, tipo 14, 15 años, ya están súper etiquetados y creen en ese momento que es para toda la vida, ¿no? De yo soy homosexual, o yo soy heterosexual, o yo soy bisexual, o lo que gustes y mandes. Y después hablaremos de las identidades, ¿no? Sí, de claro. la identidad sexual, que es bien diferente a la preferencia sexual, ¿ok? Ajá. Entonces, el comprarte esta idea en una edad muy joven, de pronto puede ser como, híjole, ya dije y ahora ¿cómo pues lo ahora me desdigo? aguanto. No lo puedo desdecir, ¿no? Claro. Entonces, creo que eso es una crisis que está sucediendo ahorita, en donde en el primer impulso de, híjole, soy mujer y me gustan las mujeres, entonces ya me etiqueto como lesbiana. Que ahí sí podría venir un poco la moda, el abrirte, el decir, el salir del closet, como le llaman, ¿no? Exactamente. Por moda, entonces ya, si medio siento algo, ya lo tengo que publicar. Y entonces lo publico, lo Claro. digo a todo mundo, ¿sí? Y después siento algo por un hombre y digo, ¿y ahora cómo me trago mis palabras? ¿No? Entonces, yo algo que sí aconsejaría muchísimo es no te etiquetes, Claro. no te etiquetes. Tengamos esta conciencia de que somos seres humanos, somos seres sexuales y que si tienes dudas y tienes, híjole, pues a veces me gustan hombres, a veces mujeres, no puedes saber cuál es tu preferencia hasta no haberlo vivido, ¿ok? Entonces, tampoco podemos etiquetarnos para un lado, para el otro o para ninguno. Exactamente. Entonces, para mí un mundo ideal, un mundo utópico, sería donde nadie te tenga que decir su preferencia sexual cuando se presenta contigo. Totalmente de Que acuerdo. no tenga una relevancia como persona. Totalmente de acuerdo. Somos seres humanos a final del día, Así es. respetarnos entre nosotros, el crecimiento particular, personal, íntimo, es de cada quien. Así Y estoy es. totalmente de acuerdo contigo, mi querida Vane. De verdad, gracias por esta plática. Donde queramos acudir contigo, ¿cómo lo podemos hacer? Para citas Por favor. Personales es 442-88-110 y mis redes sociales, Vanessa Aguilera. Excelente, pues ahí está nuestra sexóloga de cabecera. ¿Qué tal? Aquí en Confianza continuamos después de este corte. Continuamos. Regresamos. Cáncer de próstata, hay que hablar de esto y además hay que checarse, señores, por favor, sección dedicada a los hombres en este mes azul y a las mujeres también, porque díganle al esposo, al hijo, a los papás, en fin, que acudan. Está con nosotros el doctor Javier Castellanos, él es urólogo y también vamos a hablar, porque nos han estado preguntando de vasectomía, así es que tocaremos estos dos temas el día de hoy. ¿Cómo está, doctor? Muy Bienvenido. buenos días, muchísimas gracias. Al contrario, gracias por estar aquí con nosotros y platícanos un poco en este tema de vasectomía, que ha sido un tema que nos han estado preguntando. ¿Qué es la vasectomía? La vasectomía es un método anticonceptivo masculino que debemos considerar como definitivo, porque hay muchos pacientes que piensan que la vasectomía es un método temporal y no debe considerarse así. Es decir, puede ser reversible la vasectomía, se puede revertir, pero no es lo mismo cortar un conducto que volverlo a unir, sobre todo cuando este mide 1 milímetro de diámetro, ¿no? 1 milímetro.
diámetro. Es correcto. Para su reconexión se requiere, digamos, el uso de microscopios, de tecnología de aumento y microcirugía para volverlo a conectar. Y cortarlo es mucho más simple. Es un procedimiento con anestesia local que se realiza en el consultorio prácticamente la mayoría de las veces. ¿Cuáles serían las recomendaciones para los hombres que están ahorita pensando en la posibilidad de realizarse la vasectomía? Bueno, lo más importante es que esté decidido a hacerlo, ¿no? Es decir, que no quiera tener más familia. Ese sería el primer... Que sepa que es definitivo. Es correcto, es correcto. Digamos que cuando reconectamos a un paciente, el paciente originalmente no planeaba tener más familia, pero sucede que a lo mejor se separa de ese matrimonio y en el futuro tiene otra relación donde quiere tener familia. Vuelve Entonces, a tener otra pareja, en fin. Es correcto, es por eso que se hacen la gran mayoría de las reconexiones. ¿Con ¿no? qué éxito tienen la reconexión? Depende del tiempo que tenga de vasectomizado, pero con las tecnologías que hoy tenemos estamos hablando del 80%. ¿no? Pues muy sí, alto. Muy alto. O sea, mientras más años tiene de vasectomizado, menor la posibilidad. Exactamente, baja la posibilidad, aunque está ahí siempre presente, está. ¿no? Y aunque no lográramos a lo mejor la cantidad de espermatozoides adecuados para un embarazo normal, vamos a decir, podríamos lograr un embarazo asistido, es decir, tener alguna asistencia a través de métodos que pudieran ayudarnos a lograr el embarazo si es que no tenemos un conteo muy adecuado de espermatozoides, ¿no? Okay. Entonces, lo primero es que estén seguros. 100% seguros, okay. Sí, porque ahora, como muchos jóvenes llegan a la consulta y preguntan sobre la vasectomía, ¿no? Y ellos en esta idea de a lo mejor un método temporal y no es cierto, debemos considerarlo como un método definitivo siempre. ¿Hay alguna edad en la que recomendarías? No realmente, porque sabemos que en nuestro medio podemos encontrar padres que ya tengan, digamos, su paternidad satisfecha desde muy temprana edad. A los 30 años a lo mejor ya tienen el número de hijos que querían tener. Y hay quien puede tener a los 50 todavía el deseo de tener familia. Claro, entonces realmente no hay. La edad no es. No es un ¿Cuidados previos y posteriores? No, realmente no. Es un procedimiento muy sencillo, realizado, como decíamos, en el consultorio, bajo anestesia local. Que dura apenas unos 20 minutos más o menos, no es un proceso doloroso. Habitualmente se operan un fin de semana, un viernes o un sábado, y el lunes están reincorporados prácticamente al 100% a sus actividades. ¿Y a su vida normal? Y a su vida prácticamente normal, okay. Sí. Ahora sí vámonos al tema pues, que nos ocupa y nos preocupa, que es el cáncer de próstata. ¿Hay alguna edad en la que sea más frecuente o que se inicie el cáncer de próstata o puede ser a cualquier edad? Definitivamente puede ser a cualquier edad y habitualmente cuando se presenta en etapas más tempranas de la vida suele ser más agresivo el cáncer. Eso pasa con la mayoría de los cánceres. Con la mayoría de los cánceres, sin sí. duda alguna. Cuando no es el grupo de presentación habitual y se presenta en un grupo más joven, suele ser mucho más agresivo. Es un cáncer que se presenta habitualmente después de los 65 años, es su pico de frecuencia. Pero nosotros sugerimos estarnos revisando desde más temprano, en los 40, para poder tratar de detectar oportunamente, porque no sabemos, cuando estamos detectando los cánceres en nuestro país, muchos de ellos ya están en etapas más avanzadas que ya no son curables. Y es el número 1 de es el que causa la principal causa de muerte por cáncer en hombres en nuestro país. Desafortunadamente, estas cifras pues, son lamentables si sabemos que es uno de los más frecuentes y no estamos haciendo nada por encontrarlo. Eso es un tema donde tenemos que incidir en la educación del paciente, ¿no? ¿Cómo se diagnostica? Es relativamente simple. Son dos cosas y dos, digamos, piedras angulares en el diagnóstico del cáncer de próstata. Uno es el antígeno prostático, es una sustancia que se produce en la sangre, en la próstata y se eleva en la sangre, se detecta a través de una prueba de laboratorio. Y la otra es el tacto rectal. Es fundamental el tacto rectal para el diagnóstico de la enfermedad. Por mucho que digan que ya no es necesario. Es correcto. Sigue siendo necesario. Absolutamente. Muchos pacientes piensan que con solo hacer el antígeno es suficiente y sabemos muy bien que los cánceres más agresivos de próstata no elevan el antígeno prostático. ¿Cada cuándo debe realizarse este estudio? Por lo menos una vez al año. Una vez al año. Habrá casos específicos donde podrán o tendrán que revisarse con más frecuencia, pero lo habitual es una vez al año. ¿La genética es un factor importante? Sin duda alguna.
Si mi padre tiene cáncer de próstata, mi riesgo de padecerlo es mucho mayor. Incluso tenemos familias donde 2 o 3 hermanos tienen cáncer de próstata, por supuesto. Sí. Okay. ¿Hay otros factores de riesgo? Sí, por supuesto. La alimentación, la vida sedentaria es un factor de riesgo. ¿La alimentación hay algo que no deberían de consumir o a qué Más que no deber consumir, sabemos que, por ejemplo, en el oriente, en Japón, en esos países orientales, el cáncer de próstata es menos frecuente y es más frecuente nosotros en el occidente. Esto se debe a la dieta que tenemos, ¿no? Si un japonés se viene a vivir a occidente, va a aumentar su riesgo de padecer cáncer de próstata, y esto es por las grasas y proteínas de origen animal. Entonces, bajar las grasas. Pescados crudos. Exacto, eso parece ser un factor protector porque no comen tanta grasa como nosotros lo hacemos en esta parte del planeta. Entonces, factores de riesgo, si en la familia hay, directamente. De papá, la edad, 65 dijiste, 65, ¿verdad? La alimentación, la vida sedentaria. La vida sedentaria, sin duda. ¿Qué tiene que ver la vida sedentaria? La obesidad es un factor de riesgo no solo para para muchas enfermedades. Hay teorías muy sólidas que demuestran que la grasa y el colesterol, vamos a decirlo así, es uno de los precursores de que estas células se degeneren, ¿no? Entonces, es bien sabido que el sobrepeso y la obesidad se asocian al desarrollo del cáncer de próstata con más frecuencia. Estamos viendo en nuestras pantallas, les platico a nuestros amigos de radio, pues cómo está el aparato masculino, dónde está ubicada la próstata, dónde está ubicada la vejiga, y ahí estamos viendo también el estudio que se hace, el famoso tacto, que tanto miedo le tienen los señores, pero ¿cuánto dura un tacto rectal? Unos segundos apenas, es 10, 15 segundos, no más, suficiente para poder tener la información que estamos buscando como urólogos, entrenados por supuesto para detectar esto a tiempo. El cáncer de próstata se presenta el 75% de él en la zona que podemos tocar en el tacto rectal, por eso es que es tan importante el no ¿Qué meterlo. Sienten, doctor? ¿Cuál es la diferencia? La glándula tiene características, digamos, suaves, sí, pero cuando nosotros hacemos un tacto rectal podemos encontrar una zona dura dentro de la glándula. Muchas veces le pedimos al paciente que apriete el puño, que toque. Esto es más o menos la consistencia que podría tener la próstata, y si tocamos alguno de nuestros... todos los señores tocando alguno de nuestros huesitos, podemos detectar que es muy diferente la consistencia. Ah, claro, eso es lo que sienten. Eso es más o menos lo que sentimos, ¿no? Y depende de la etapa en la que esté la enfermedad. Hay veces que lamentablemente es muy avanzado, ya toda la próstata es dura como si fuera un hueso, ¿no? ¿Cuáles son los tratamientos para el cáncer? Depende de la etapa de la enfermedad. Si nosotros detectamos oportunamente el cáncer, que sería lo ideal, la cirugía radical es el tratamiento, digamos, el estándar de oro de los tratamientos. Pero si nosotros no diagnosticamos la enfermedad a tiempo y esta ya tiene metástasis, hay un sinfín de tratamientos que podemos utilizar hoy día para controlar la enfermedad, pero no para curarla. ¿Para qué sirve la próstata? La próstata es un órgano que está justo por debajo de la vejiga, es una glándula que produce sustancias que le confieren protección a los espermatozoides en su viaje al óvulo, ¿no? En la vida reproductiva nos es útil, después de la vida reproductiva ya no tienen mucha utilidad porque va creciendo. Aunque nosotros no tengamos necesariamente cáncer de próstata, la próstata va a tener un crecimiento después de los 30 años de edad, empieza esa tasa de crecimiento que se acelera después de los 50 años. ¿Se podría quitar la próstata aún sin tener cáncer? En forma preventiva no se considera, no se recomienda, porque justo al lado de la próstata, y este es uno de los grandes inconvenientes que hay, pasan los nervios que ayudan a la erección. Entonces, muchos pacientes operados de prostatectomía radical podrían desarrollar disfunción eréctil después de esto. Entonces, no se justificaría el tratamiento, ¿no? Claro. Y para la enfermedad benigna hay otras técnicas que no involucran el paso de los nervios. ¿De qué otra cosa se puede enfermar la próstata? El crecimiento benigno, inflamación y cáncer. Que crezca. Ajá, que crezca desmesuradamente y que nos cueste trabajo orinar, por ejemplo, ¿no? El paciente va teniendo dificultad para orinar, el chorro se vuelve más débil, más delgado, a veces tiene que pujar, tiene que hacer mayor esfuerzo para orinar, tiene más frecuencia urinaria porque el vaciamiento vesical es inadecuado, y en las noches a veces tiene que despertarse también. ¿Da algún síntoma? Son estos básicamente. Desafortunadamente los de la enfermedad benigna y el cáncer son exactamente igual los síntomas. Por eso es que hay que buscarla dirigidamente. Y bueno, pues esto pasa con el cáncer en muchas partes de nuestro cuerpo, en muchos órganos, ¿no? Que ya para cuando te avisa es porque ya
puede ser demasiado tarde. Entonces, Es correcto. Pues estos espacios son precisamente para concientizar. Ya nos tocó todo el mes de octubre, pues el llamado de atención, del despertar la conciencia, de decir, a ver, seamos realmente pues conscientes de lo que estamos perdiendo, de lo que podemos perder si es que no hacemos estas revisiones rutinarias. Molestas, pues sí, pueden ser molestas, a veces más que otras, pero necesarias también. Y que bueno, la diferencia entre una detección oportuna y no, pues es la vida simplemente, ¿no? Absolutamente sí. Ahí se nos va. ¿En dónde lo encontramos nosotros? Nosotros tenemos un programa muy ambicioso que hemos ido desarrollando en Cancer Center Tech 100. Sí. Ahí en la www.cancercentertech100 pueden encontrarnos. Es un grupo de especialistas donde los tratamientos son decididos por un grupo médico colegiado y no solo por un médico. Esto le da la tranquilidad al paciente de que las cosas se están haciendo bajo los mejores lineamientos y las mejores prácticas médicas, y sobre todo cuando tenemos una visión de 360 grados sobre el paciente y no solo desde la perspectiva de un médico. Claro. Pues chavos de 40, porque los de 40 ahora pues sí son chavos, la verdad, pero pues a checarse, ¿no? Con esto del síndrome de Peter Pan, que cada vez nos sentimos más jóvenes y que vivimos más años, hay que checarnos. Así es que, hombres, por favor, a partir de los 40, 40 y tantos, acudan a su médico, acudan a su urólogo. Muchísimas gracias. Al contrario, muchísimas gracias. Te agradecemos muchísimo. Y nosotros vamos con Jaime Zúñiga Burgos a ver qué leyenda nos cuenta el día de hoy. Efectivamente, Ame, pues ya estamos muy bien acompañados por Jaime Zúñiga, que el día de hoy no nos va a contar leyenda, nos va a platicar un poco de la historia. Próxima fecha, 20 de noviembre, Revolución Mexicana. ¿Qué es lo que sucede en Querétaro en estas fechas? Jaime, bienvenido, ¿cómo estás? Ara, un placer estar aquí contigo. Muchas gracias, de verdad, por estar aquí con nosotros y darnos este contexto histórico que para muchos de nosotros sabemos, pues bueno, 20 de noviembre hubo ahí situación de guerra civil, hubo muchas cosas, enfrentamiento con el poder. ¿Qué es lo que sucedió? Platícanos un poco. La repercusión que tuvo pues fue nacional, pero en el centro de la República se vio más, y Querétaro, estando en el centro de la República, podemos decir que no solo vivió la revolución, sino la padeció. Claro. En 1914, por primera vez llega don Venustiano Carranza aquí a caballo. Fue una cabalgata de México a Querétaro. Llegó a principio del año de 1914, y el mismo día hubo una serie de atropellos. Y afortunadamente, como señalamos con mucha frecuencia, en Querétaro sabemos dónde se dieron los hechos. Aquí a unos cuantos metros de donde estamos, en el Templo de la Congregación, el primer día hubo un robo de los vasos sagrados. Los cálices, todo lo que se utiliza ahí en la ceremonia religiosa. Y las soldaderas en la noche organizaron un baile. Entonces, con los manteles del templo se hicieron faldas, enaguas. Las casullas de los sacerdotes sirvieron de sudadero para los caballos. Mataron una res y en el atrio empezaron a cocinarla. En un Querétaro que era muy cerrado en aspecto religioso. Totalmente. Entonces, imagínate que el primer día, enfrente de la congregación, ahí, Avenida 16 de septiembre, 54, la casa de una familia Urquiza, se metieron, robaron un automóvil, sacaron las mulas que tenían ahí para los carruajes, y hubo una orden de don Venustiano que fuera una requisición de las armas que hubiera en Querétaro, desde luego para prevenir alguna situación. De todo esto nos relata afortunadamente la crónica de dos personajes en Querétaro, don Genaro Licastro, un destacado comerciante aquí en Querétaro que tuvo la primer gasolinera frente al templo de San Francisco, y don Valentín Frías, un historiador muy connotado, que a través de efemérides empiezan ellos a describir diario el acontecimiento de Querétaro. Al siguiente día de que Querétaro mostró su inconformidad ante el primer jefe del ejército constitucionalista, se simuló un fusilamiento, pero la simulación fue porque el que robó no fue castigado, que fue un teniente. Entonces un pobre soldado lo fusilaron en el kiosco del Jardín Cenea. Ahí durante mucho tiempo se vieron los disparos y el cadáver estuvo exhibido, y después de esto se exhibió en una mesa la recuperación de los cálices, todo lo que habían sustraído.
Don Venustiano empezó ya después a venir en ferrocarril, pero se alternaba Francisco Villa y Venustiano Carranza. Cuando había el rumor de que llegaba a Villa, salía Carranza. Hubo 2 enfrentamientos aquí en Querétaro, que hubo más de 100 muertos, pero siempre era la finta de que llegaba a Carranza, Villa se iba. Empezó a existir una afinidad con Francisco Villa de los queretanos. Cuando llegaba a Villa lo veían como un salvador, tocaban las campanas. Y cuando llegaba a Carranza, pues incluso aquí se creó el término ese, se lo carranciaron, para decir se lo robaron. Fue algo que aquí en Querétaro se empezó a manejar. Se dieron muchos aspectos desde el punto de vista de violaciones a la intimidad de los hogares, al robo, latrocinios, cobro bajo presión de préstamos, y empezaron ya después con algunos negocios secundarios. Don Venustiano alternaba su visita a Querétaro con su visita al pueblo de La Cañada, porque ahí descubrió que viniendo en ferrocarril empezó a ver que en la mañana, temprano, salía el vapor de un estanque que había ahí, conocido como El Piojo. Entonces paraba su ferrocarril, era su ferrocarril, venía con su ejército, y se bajaba a tomar un baño al famoso Piojo. Las visitas de don Venustiano se dieron durante todo el tiempo, incluso previo a que se firmara aquí, se promulgara la Constitución. Todavía él, en los últimos meses, con excepción del último mes que se fue a San Bartolo, invitado por el general de la Torre, pero entre Querétaro y La Cañada se la vivieron. Se desarrolló una epidemia de tifoidea, de tifo, y los soldados se iban a bañar a La Cañada y sentían que La Cañada era un lugar más seguro. Entonces Querétaro tuvo una participación pues muy cercana, porque fue una sede, un punto estratégico de 2 militares muy connotados. Por aquí pasaba Francisco Villa con sus generales, pasaba Venustiano Carranza, con gente muy conocida como con Álvaro Obregón. Las fotos y los testimonios de estos escritores que menciono, pues nos dejaron para que podamos leer día a día. Era tal la descripción y la presión que había, que incluso Francisco Villa, al acusar a un español de apellido Fernández, que le habían robado unas ovejas, delante de todos los soldados, le dio de cintarazos. Eso lo hicieron los dos, tanto Venustiano Carranza como el señor Francisco Villa, y simularon que lo iban a fusilar. Entonces dijeron, fusílenlo, y lo suben a un furgón del ferrocarril, porque la estación fue un punto central de la visita de ambos aquí a Querétaro. Lo suben ante el susto de esta persona, lo tienen un rato ahí, ya lo liberan. Entonces era la guerra psicológica también. Querétaro pues, era muy pequeño. Los cultos empezaron a ser perseguidos porque estos personajes ponían a su gobernador. Y al primero que puso Carranza fue al doctor Ciurop, y quemó los confesionarios. Y era una gran tristeza de los queretanos, porque decían, ¿y ahora dónde vamos a confesar nuestros pecados? No había muchos pecados aquí en Querétaro, como no hay todavía, pero de todos modos los poquillos que había los tenían que utilizar los confesionarios. Los quemaron ahí frente al CENEA, en la calle del Biombo, hoy 5 de mayo, y después de eso, pues el doctor Ciurop se ganó la enemistad del pueblo. Llegó después Federico Montes, que ya fue una actitud más mesurada, y la situación de La Cañada siguió siendo como el refugio donde se convivía, donde muchos de los trabajos del constituyente se concertaron en comidas, en convivencias, tanto en el Águila de Oro como en el puerto de Mazatlán, que eran 2 cantinas conocidas, porque la función sociológica del alcohol pues tenía también una repercusión política. Allí vienen los arreglos. Ahí es donde se cierran todos los negocios. Te puedo decir hermano, etcétera, viene el acercamiento, ¿no? Entonces, todo esto se dio, y algunos asuntos dramáticos, hubo combates, hubo 100 muertos un día, pero todo esto lo tenemos afortunadamente en libros que el gobierno del Estado se ha encargado de ir reproduciendo. Exactamente, Jaime. Y también dentro de todo, y en este contexto de la Revolución Mexicana, también vino la proclamación de la Constitución. Eso es con lo que se culmina
la visita aquí de la alternancia de los dos Exacto. revolucionarios, cuando se promulga la Constitución aquí, cuando se reúne el país para ver el tipo de México que íbamos a tener. Exactamente. Afortunadamente en Querétaro. Y Querétaro pues sigue siendo donde se dan los hechos principales de nuestra historia. Sí. Independencia, imperio, la caída del imperio, el triunfo de la República y la firma de nuestra Constitución. Constitución de 1917 y unos años anterior vino el que se dijera el hecho de que Querétaro fuera la capital de la República. Sí, una vez fue desafortunadamente porque fue para la firma de los tratados de Guadalupe Hidalgo, donde se perdió gran parte de nuestro territorio, y la otra fue durante la estancia de don Venustiano Carranza, que nombró a Querétaro capital, sede de los poderes de la República. No, bueno, la verdad que me encanta poder conocer un poco más de la historia y sobre todo aquí en Querétaro, como bien mencionas, Jaime, hemos sido sede de muchas cuestiones importantes que han trascendido no nada más en tema político, sino también social, y que ha sido el parteaguas. En esta ocasión ya estamos próximos a tener esta celebración, esta conmemoración del 20 de noviembre de la Revolución Mexicana, y saber un poco de estos personajes que aquí en Querétaro formaron parte importante de esta situación, ¿no? Lo que mencionabas, un poco el darnos una idea, los lugares, todo donde se fue llevando a cabo cada una de estas situaciones, y saber que, bueno, por algo estamos aquí con tantos monumentos y con tantos lugares como tal, aquí en Querétaro, en el centro histórico, que habría que conocer. Con mucha historia y orgullosamente de ser queretanos. Exactamente. Muchísimas gracias. Gracias Jaime a ti, Zúñiga. Ara. Un placer. Gracias. Pues ahí seguiremos aprendiendo más de historia, más de leyendas, más de todo con Jaime Zúñiga, cronista del Estado. Pero ya casi se acaba el tiempo del programa y mi querida Amelia Covey la veo muy solita. Te voy a ir a acompañarme. Voy para allá. Por favor, Ara, ya vente para acá. Y desde luego queremos agradecer que nos hayan acompañado el día de hoy, este lunes maravilloso. No importa que sea lunes, por favor, hay que tener una buena actitud de iniciar la semana con una sonrisa y con ganas de hacer cosas, y de hacer cosas por nosotros, por nuestra familia y por nuestro querido México. Así es que todo lo pendiente, que se le olvidó ir al banco, le dio flojera, oye, Hágalo. hoy toca, que me dio, es que no me gusta. Fíjense que lo que no nos gusta lo vamos postergando y lo dejamos para otro día y para otro día. Va a llegar el momento. Oye, es un buen día, lo que tenemos que hacer, lo tenemos que hacer tarde o temprano. Mientras más rápido lo hagamos, se nos quita el peso de encima. Así es que gracias por habernos acompañado. De verdad, los esperamos el día de mañana en punto de 8:30 de la mañana, aquí para seguir platicando muy en confianza. Ara, que tengas un día maravilloso, una semana maravillosa. Muchas gracias, Amelia. Pues igualmente para ti y para toda nuestra audiencia, agradecerles de verdad el que estas 2 horas nos hayan acompañado. Y como bien mencionabas al principio del programa, pues tenemos nueva línea telefónica por WhatsApp para que por favor lo tengan presente. Cualquier duda, como lo hicieron el día de hoy, contactarnos a través del 442-676-0392. Y bueno, en nuestras redes sociales igualmente estamos muy al pendiente de lo que nos hacen favor de compartir. A Amelia Covey la encuentran como En Confianza con Amelia, y una servidora como Ara Rangel Oficial. También invitarlos a que puedan descargar de manera gratuita la aplicación de RTQ para que en cualquier lado donde se encuentren y tengan datos, tengan internet, nos puedan ver y escuchar, al igual que en radio y en televisión. Muchísimas gracias a todos ustedes, que tengan excelente inicio de semana y sobre todo un excelente día. Amelia, nos vemos mañana. Hasta mañana, que la pasen muy, pero muy bien. Nos vemos y escuchamos en la próxima emisión. Esto fue Aquí. En Confianza con Amelia. Hasta la próxima.